Bien, en este vídeo lo que vamos a intentar es aclarar el signo de la aceleración y también ver la gráfica de posición respecto de tiempo de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y velocidad respecto de tiempo de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Muchas veces el signo de la aceleración nos trae confusiones porque nosotros asociamos que una aceleración es positiva cuando, por ejemplo, vamos en una moto y le damos gas y entonces la velocidad aumenta, ¿no? Pero cuando es al contrario, que le quitamos gas a la moto, ¿no? Frena, disminuye la velocidad. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre realmente. La aceleración es la variación de la velocidad, pero la velocidad es una magnitud vectorial. Por lo tanto, es un vector. Un vector que tiene módulo, bueno, punto de aplicación, módulo, que es el valor numérico de la velocidad, la dirección, que en este caso, como es un movimiento rectilíneo, es una recta, y el sentido, derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿vale? Entonces, claro, realmente el signo de la aceleración va a depender de la velocidad, pero de dos cosas, tanto de si el módulo aumenta o disminuye y además del sentido de la velocidad. Entonces, el sentido de la velocidad o se alejará del origen, ¿vale? O sea, hacia el, el positivo del eje, o se irá hacia el negativo del eje, derecha o izquierda, en este caso, ¿no? Y entonces, otra cosa importante del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la palabra uniformemente acelerado significa que la velocidad aumenta o disminuye de una forma uniforme, es decir, siempre de la misma manera, de 3 en 3, de 2 en 2, de 1 en 1, de 0, algo en 0, algo, 0,3 en 0,3, como sea, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos un sistema de referencia, ¿vale? Y vamos a coger 4 casos posibles. En el caso 1 y en el caso 3, aquí vemos que la velocidad aumenta en módulo, el caso 1 y el caso 3, ¿vale? Que vemos ahí. Entonces ahí podremos, si la velocidad aumenta en módulo es porque está acelerando, ¿no? El coche, si fuéramos en moto, estamos dándole gas, ¿no? Estamos aumentando el módulo de la velocidad. Pero por otro lado, esa moto, si yo tomo como referencia pues un punto que me voy hacia la derecha, hacia la izquierda, entonces claro, el sentido de la velocidad también es importante. Por lo tanto, claro, no es lo mismo que, por ejemplo, vayamos en moto y detrás una persona tenga la misma dirección que yo, pero vaya en sentido contrario o que vaya en el mismo sentido que yo. Claro, es que ahí es donde está la cosa. Entonces, en el primer caso, la aceleración es positiva, en el caso 1, porque está el módulo aumentando de la velocidad, pero además va hacia la derecha, el sentido de la velocidad, o sea, hacia el positivo, ¿no? del eje que estamos tomando. Pues se toma un origen y se va hacia el positivo. Y en el caso 3 es al revés. También está aumentando el módulo de la velocidad, también estamos dando gas, pero vamos hacia el origen, o sea, hacia el negativo del eje X, ¿no? En este caso. Por eso, por ejemplo, otro caso que no sea el eje X podría ser un cuerpo que dejamos caer a una cierta altura y si tú lo dejas caer, la velocidad inicial es 0. Y conforme va cayendo hasta el suelo, va hacia el negativo, digamos, porque del suelo hacia abajo pues sería el negativo, ¿no? El sentido es hacia el origen, ¿no? Y por eso ahí sería la velocidad negativa por el sentido, pero como cada vez, conforme va bajando en altura, cada vez tiene más velocidad. O sea, está acelerando, por eso la gravedad en la caída libre es negativa, lo solemos tomar como negativa por este caso. ¿Ves? Está acelerando, o sea, está aumentando la velocidad del cuerpo cuando va cayendo, pero va hacia el origen, o sea, el sentido. Es negativa el sentido de la velocidad, por lo que tenemos una aceleración negativa.
Y en el caso 2 y el caso 4 está frenando, le estamos quitando gas, está disminuyendo el módulo de la velocidad pues de 40, 30, 20, 10, 0, ¿no? Por ejemplo. Pero en el primer caso la aceleración es negativa porque la velocidad, el sentido de la velocidad es positivo porque se aleja del origen, digamos, en este caso, va hacia el positivo del eje X. Y sin embargo, en este caso también es negativa el sentido de la velocidad. Y además negativa también porque disminuye lo que es el módulo de la velocidad, por eso la aceleración al final te sale positiva. Bueno, pues imaginemos también que nosotros representamos la posición, la S, vemos en el eje Y, y el tiempo en el eje X. Cuando nosotros representamos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nos sale una parábola. La parábola puede ser de dos tipos, o positiva o negativa. Aquí tenemos la primera es positiva, entonces la aceleración es positiva porque es en forma de U, ¿vale? Pero la U invertida, que es esta de aquí, significa que la aceleración sería negativa, ¿vale? Entonces, la primera parábola que nos da, si yo quisiera saber la velocidad, aquí no lo vemos, vemos posición respecto del tiempo, pero si yo quisiera saber la velocidad en cada punto, tendría que hacer la recta tangente en el punto en el que quiera saber la velocidad. ¿Y qué es la recta tangente? Pues dice, porque la velocidad se calcula en cada punto de la gráfica con la pendiente de la recta tangente, que es la recta que solo tiene en común con la función un punto. Pues por ejemplo en el vértice, que sería aquí abajo, ¿vale? La recta tangente, o sea la pendiente, que es un parámetro de la recta que nos dice la inclinación de la recta de esta respecto al eje positivo de la X, como sería horizontal, la pendiente sería 0. Entonces, en el vértice tanto de aquí como de la primera como de la segunda, de la gráfica, sería 0 en el vértice. Pero claro, si nosotros queremos estudiar este movimiento, tanto aquí en realidad tendríamos 4 cosas distintas, ¿no? De 0 a T1, o sea, desde 0 hasta T1 segundos, ¿no? Tendría un tipo de movimiento y de T1 en adelante, a partir de T1, otro, ¿vale? Aquí, como vemos, tenemos representado en la parábola, que sería en dos tramos de 0 a T1, y después veremos que también podemos representar la velocidad respecto del tiempo. Y la velocidad respecto del tiempo, como es uniformemente acelerado, la velocidad es la gráfica de la velocidad respecto del tiempo, la pendiente de la recta que nos va a salir, eso es la aceleración, ¿vale? Y la gráfica de velocidad respecto del tiempo siempre nos va a salir una recta porque cambia la velocidad respecto del tiempo uniformemente, ¿vale? De manera que esa pendiente de la recta es la aceleración, ¿vale? Bueno, pues aquí vemos de 0 a T1, pues de 0 a T1 tendríamos cada vez tienen menos, el módulo disminuye, pero el sentido de esa velocidad es negativo. Por eso, negativo y negativo nos sale aceleración positiva. Y a partir de T1 ya sí que tendríamos una aceleración también positiva, ¿vale? Pero en este caso, la primera de 0 a T1 estaría frenando, ¿vale? Sin embargo, a partir de T1 estaría acelerando. ¿Por qué? Porque aquí va disminuyendo el módulo de la velocidad, ¿veis? Aquí, y aquí está aumentando. Sin embargo, pero ambas, la aceleración es positiva y tenemos de 0 a T1 una desaceleración y a partir de T1 una aceleración, pero en ambos casos la aceleración es positiva. Sin embargo, aquí tenemos de 0 a T1, también está frenando, o sea, está disminuyendo el módulo de la velocidad y nos sale negativo por eso, porque está disminuyendo
su módulo, pero su sentido es positivo, el sentido de la velocidad. Pero a partir de T1 no. A partir de T1 tenemos que está aumentando el módulo de la velocidad. Por lo tanto, tenemos una aceleración, pero es negativa nos sale una aceleración negativa. Pues sería el caso este de aquí, a partir de T1, sería más lo que pasaría cuando dejas caer un cuerpo. Bueno, aquí lo vamos a ver mejor. Aceleración positiva. Vemos que de 0 a T1 hay desaceleración, o sea, el camión está frenando, pero la aceleración es positiva. ¿Por qué? Porque el sentido entre que disminuye tanto el módulo de la velocidad como es negativa la velocidad porque va hacia el stop, ¿no? Que el stop es el origen. Entonces, por el sentido de la velocidad y porque va disminuyendo la velocidad, hace que sea una aceleración positiva, mientras que a partir de T1 no. A partir de T1 tenemos este segundo caso en el que se aleja del origen, que es el stop, entonces el sentido de la velocidad es positivo y además va aumentando en módulo, entonces está acelerando, ¿vale? Aceleración positiva. Y aquí tenemos la aceleración negativa, que en el primer caso hay desaceleración también porque va disminuyendo el módulo de la velocidad, pero nos sale una aceleración negativa. ¿Por qué? Por la pendiente, ¿no? La pendiente vemos claramente aquí que es negativa, pero además va disminuyendo el módulo de la velocidad, pero la velocidad en sentido es positiva. ¿Por qué? Porque se aleja del stop hacia la derecha, hacia el positivo de las X o de la S, me da igual, como le digamos. Y a partir de T1 hay entonces aquí hay desaceleración y a partir de T1 hay aceleración. ¿Por qué? Porque aumenta el módulo de la velocidad, pero el sentido es esa aceleración va a ser negativa, ¿vale? Debido a que se está por el sentido de la velocidad que va hacia el stop, que es el origen. Aquí tenemos la gráfica. ¿Vale? Aquí tenemos pues otra forma de ver todo esto, el movimiento acelerado, ¿vale? En los dos casos, en el que, aunque sea un movimiento acelerado, que en ambos casos significa que el módulo de la velocidad está aumentando, 10, 20, 30, 40, 50 kilómetros hora, ¿vale? Está aumentando, pero será positiva o negativa dependiendo del sentido de la velocidad. Y aquí tenemos la gráfica primera es de posición respecto de tiempo y la de velocidad respecto de tiempo, donde la pendiente de la velocidad respecto de tiempo, aquí tenemos pendiente positiva y aquí pendiente negativa, pero en ambos casos está acelerando, ¿vale? Y aquí tenemos lo que es la gráfica, como sería la parte de la parábola de este caso. Y ahora aquí en el movimiento desacelerado lo mismo. En el movimiento desacelerado, ¿qué está pasando? Que está, en ambos casos, está disminuyendo el módulo de la velocidad. Pues 60, 50, 40, 30, 20, 0, parado, ¿no? Pero también tenemos dos casos en que la aceleración será positiva o negativa dependiendo del sentido del móvil. ¿Veis aquí? Ahora, en este caso, que es aceleración positiva, ¿veis? La pendiente aquí es positiva, ¿vale? Sin embargo, aquí la pendiente es negativa. Y tenemos también la posición respecto del tiempo, ¿vale? Y ahí tenemos ya los 4 casos de posición respecto del tiempo.